informadas, pues aquí pueden ver, digamos, esta es mi profesora, el objetivo de esta reunión y pues el permiso de ustedes para tomar los datos, ¿vale? Esta actividad práctica es para el curso de Escuela de Construcción. ¿Listo? Entonces voy a realizar unas preguntas, lo que no comprendan, me dicen y las podemos plantear de una manera un poco diferente para que las puedan asociar. ¿Vale? ¿Cuál es su primera actitud o qué es lo primero que piensan ustedes cuando llegan los migrantes venezolanos? Al inicio, por iniciarlos, a mí me parece chévere, porque yo soy de una parte de Colombia que maneja parte de la cultura por lo venezolana que no está allá. Entonces, siempre he tenido mucha admiración por la parte venezolana de su cultura llanera recia, entonces me parece muy chévere. Entonces, cuando mi esposo tiene un hijo de Maracaibo y él siempre era por su forma de hablar particular y muy chistoso y trabajadosísimo y pues súper chévere. Entonces, a mí me hizo cuando empezaron a llegar pues súper bien. O sea, si una ustedes a veces están pasando y tener que llegar a un país, un país donde no funciona nadie, llegar con un hermano de la vida, todas las cosas que no tienen su país, las personas que no tienen unos cargos buenos y vivían de lo que económicamente bien, llegar a un país, a pesar que cerca de ellos, pero llegar a un país que no conocen a nadie, con una familia, y empezar de cero, a que pues en ese momento, como decían, los explotan, ellos sin trabajo, que se deben de su trabajo, a comer, algo así. ¿Y ahora? Ahora. Bueno, digo fácil, han sido fáciles. Es decir, desde un inicio, pues fue chévere, ¿no? Uno empezar a conocer, a mí, pues he conocido personas de distintas culturas, a mí me encanta conocer personas de otros países, de otros lados, entonces fue chévere. Pero ya después empezó a aumentar el tema de la migración ilegal. De la mano de la migración ilegal llegan la falta de controles. Y obviamente empezaron a llegar, a mi percepción, muchas personas delincuentes, ladrones y demás. Entonces es cuando empezó a verse el tema de las noticias de momento de criminalidad y al punto de que las noticias tuvieron que empezar para evitar generar aumento de la xenofobia, empezaron a promover su lenguaje. Entonces, antiguamente decían, no, es que el venezolano, unos venezolanos se atracaron, unos venezolanos asesinaron al dueño de la firma donde trabajaba, para quedarse en una finca, es que el venezolano hizo eso. Con el tiempo que, como aumentó tanto la xenofobia, no, los unos extranjeros, ya todas las extranjeros, ¿por qué? Porque es que ya la noticia se volvió así, recurrente. Entonces eso como que es inevitable uno llenarse de como de odio, como de rabia, de resentimiento. Pero también tengo, entonces uno como que se empezaba, pero es que los venezolanos, pero es que tal cosa. Y cuando ya antes de la noticia con los niños, como madres, les toca mucho. Que los drogaban y los explotaban para ir a pedir plata. Entonces yo cada vez que los veía pidiendo plata por niños, este niño estará delgado, y no sé qué, entonces uno como que era como con esa quiere dar, pero ese niño no, y entonces fue difícil, entonces, pero también tengo vecinos venezolanos
o menos en la época en que empezaron a migrar sobre 2015-2016. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a tener mucho para personajes. Y sí, o sea, había personas que llegaban con su manera de hacer las cosas. Entonces son los momentos. Está el momento donde ya el de la carnicería se está, o sea, todo. Ya como que todos los trabajos básicos los están haciendo los venezolanos, ¿sí? ¿Y por qué los contratan? Porque son personas muy inteligentes y ni siquiera por su mérito propio, sino porque allá hay muchas más facilidades de estudiar. ¿Sí? Mientras la allá es estudiar. ¿Sí? Entonces son muy bien preparados y están haciendo el mismo trabajo que hacía en Colombia con la misma cosa. Digamos que esa fue como la lucha constante que hubo en la parte laboral. Yo era coordinador de carrera en la y yo manejaba mucho más. Entonces, sí, el 80% de la universidad y el 20% de mundiales. Pero es porque, claro, como es una empresa que trabaja bajo un tipo de condiciones, les esforzaron todo el pagar y pues no les resultaba tan fácil. Entonces fue lo que empezamos a hablar a las empresas. Pero pues hay otro campo, donde sí hay unos que deben, que empezó a ver lo que escuchaba, que es un tema súper muy complejo. El traje de agua es como, sí, como un grupo, como un cartel, por decirlo así, de del estado bravo. Muy peligroso, muy peligroso. Entonces ya no roban solamente, ya no se está haciendo totalmente robar, sino que matan. Entonces ya decía alguien que ya se refería que los robos colombianos, porque colombianos los robos aquí a la sociedad, mencionando entonces estamos poniendo dos posiciones. Bien, porque sí hay personas que trabajan, son muy ya se fueron y hay que la posición de los que sí llegaron aquí a robar. Es más, que estaba leyendo a la profesión y a mí sí no se me va la paro. La paro y el paz, que se me va a ubicar a bases de Kenia y Ecuador, si no me equivoco. Anteriormente, las expresiones de dólar y las famosas ollas eran de colombianos. Los venezolanos al mundo de que estamos hablando y es como tan fuerte ver eso porque ni siquiera era como que bueno, los mandaron y así nos llamaban como eso, como lo que era la tierra, pero los mandaban los colonizados, se hacen muchísimas cosas y se ganaron el territorio. Entonces digamos que ese es el famoso que aquí es el que está robando y por eso es que se ve tanta delincuencia en Bogotá, en este sector de aguas, del Parque Bonito, es por eso mismo. Entonces, se ve que estamos sacando a la gente trabajadora, que son muy inteligentes y que aportan mucho, y está la otra parte de las personas que llegan con odian y que pues es lo mismo que está pasando en Colombia con la migración venezolana. La migración en Venezuela con la migración colombiana. Porque los años 1980 y 90 se vio mucho la migración del tiempo y aquí era pues trabajos del pago económico. Entonces, si uno se pone a ver la historia, sí. Gracias, no puede ser bueno. Pero entonces no se han dicho que se cambie. Pues es que, no sé, la verdad no es que Colombia la música y lo que es de la innovación de la red venezolana, Bogotá, digamos así, anteriormente el problema era muy celoso antes de llegar a la sí, y aquí regionaliza lo que pasa con el tema de los paisas es el mismo que los paisas, eres el único que usted llega allá, ahí tiene la ciudad, etc.
poquito más capacitados que los que son de allá, pues, como amenazados. Pues, eso mismo también ha pasado con el tema nacional. Obviamente hay que ver que no toda la clase, digamos, media y la clase entre comillas, digamos, cívica, por lo que venezolana, la tecnología más barrio, y medio tenía un estatus social, digamos, o sea, no es que tenga un título que, digamos, tenía cierta educación y cierto valor, entonces, gente que era muy igual, la gente que era más, porque es lo mismo, el colombiano, miedo y está el colombiano, sí, eso es por, no es ni siquiera por nacionalidad, eso ya es por eso está dicho por decir algo. Y en una palabra, ¿qué me podrían decir? ¿Qué piensan en la llegada de migrantes venezolanos? Una palabra para migrantes. Eso es lo que pienso. O sea, aquí va. Es que es complejo, es que es complejo. Y en dos palabras, tiene cualidad. Bueno, sí, sería como desarrollo y conflicto. Es confianza, la verdad, yo lo que quiero decir es confianza y que yo me hago que todo el mundo, la gran mayoría de los venezolanos que he conocido son las personas, o sea, mientras nosotros lo necesiten, ellos están ahí. Si ellos lo necesitan a usted, entonces siempre están ahí pendientes, están ahí, noche y así. Pero cuando ellos se van a usted ya no lo necesitan, entonces, si te dieron de acuerdo. Y cuando uno hace un favor, entonces ahí se convierte en un favor sin una obligación. Porque cuando uno no hace el favor, entonces porque uno en realidad no puede, entonces como que se ofende, que sabe nada. Es que es diferente. Yo quería decir con compañeros venezolanos, sí, alguien que cuando empieza a que algunos de los A la escuela, no sé, con los soportes que los profesores que acá siempre se han tomado como sí, los profesores que han estado aquí, algunas clases, abrió una que los y el de Estados Unidos que me mandaron a Estados Unidos. Pues como a él no le gustan los sujetos, porque no le gusta nunca, o sea, no es que no le gustaba casi nunca los sujetos. Pero los sujetos eran una consideración didácticos por la condición de él. Entonces me mandaron cosas didácticas para el sistema multilineal. Pero entonces cuando hicimos el líder musical, pues yo utilicé todos los sujetos porque me parecieron buenos para los niños. Para los niños pequeños. Y las cosas, para hacer se fue se quedó pasando después de que el violín en las páginas de Ciudad de Sí, lo que me puedo decir es que sí, se tienden a ser un poco oportunistas, eso sí es verdad, porque yo tuve una experiencia muy borrosa con una chica y por voluntario, porque mientras tú decides, eres bien, pero si tú no decides, te para. Pues digo, creo que es que eso es como un comportamiento natural del ser humano. O sea, siento yo desde mi perspectiva que muchas veces es un comportamiento que, claro, todo se basa en los principios. Y digamos que por el gentilicio de ellos, porque por su manera de educación, pues ellos venían acostumbrados a muchas cosas muy fáciles, ¿sí? Ellos venían acostumbrados a la palabra a los valores del servicio, a que tenían, o sea, que aparte del trabajo, que tenían mucho bono, de que todo era más sencillo de conseguir y que aquí se les ha tocado. Entonces, tienen que estar, claro, si se sobrevivencia general, pues tengo los niños más para exactamente. Es eso, digamos. Y yo lo que decía es mucha razón. Las personas que entraron en el siquiera personas que tenían un estatus socioeconómico muy alto, sino que eran personas que, claro, sí podían tener su casa porque lo que decía una persona en algún momento, allá no podían tener su
todo el mundo tiene una facilidad de tener una casa, todo el mundo tiene su por obligación. Pero entonces sí, digamos que las personas haya conseguido mucho más sencillo y que a las personas de bajos y de estatus socioeconómico muy bajo les daba todo mucho más. Entonces, por eso se acostumbraba a desde el inicio que sacar de conseguir algo. Y en contexto a experiencias, ya que español nos dio la introducción, ¿tienen experiencias que compartir con nosotros? Una experiencia en la que haya generado un cambio de actitud favorable o desfavorable. Compartan conmigo con nosotros, en mi equipo, compartir una experiencia que hayan vivido, que haya generado un cambio de actitud frente a la migración venezolana. Yo creo que yo lucho mucho contra ese concepto que hay en el aire acerca de venezolano. O sea, no hay que mentir que la mayoría siente desprecio, fastidio, pereza, ¿sí? Y que sí que ojalá se vaya, no más, no venezolanos. Y es como la generalidad que no escucho de la gente. Pero yo creo que estoy trabajando en otro país, que es entender en otro país. Y lo que yo sí aprendí es que uno cuando va a un país, cuando se adapta a la cultura en la que está, no va a criticar. Una compañera que yo me fui a Perú inicialmente, ella llegó y empezó a decir, estos cholos, estos yo no sé qué. Y le fue terrible. O sea, no puede llegar a un país y intentar heredar su cultura. ¿Qué es lo que tiene la gran mayoría de venezolanos? A declarar, a criticar la cultura colombiana. Y entre esas es una experiencia. Del primo de mi esposo, trajo un amigo, se viene a sacar de agua en la mano, te preparó un cama, te esto, te doy la comida, te consigue un trabajo y mientras te paras, te digo, no sacamos una migración y yo te ayudo con los tiempos. Y tengo una historia que es paisa. Y como era paisa, prepara su frijolada, su bandeja paisa, sus hijos, su chicharrón. Se sentó en la mesa, que qué forma tan asquerosa, y usó otra palabra similar, en la que come en colombiano, que como se lo ocurre que sus frijoles se tan feos, que nada por acá, que esos frijoles tan feos, que ese chicharrón, eso ellos en Venezuela, eso lo desechan para la basura, para los perros, pero lo que ellos comen en el chicharrón, que eso es basura, para ellos no comen eso. ¿En serio ustedes se van a comer eso con esa cara de judío? Y a mí, algo que no yo aprendí en la vida, tiene que ser agradecer, uy, nos volvió el largo. Y yo me venga a tratar a hacer los conocemos. Y entonces como que era como comiendo con esas quisites, o sea, no estaba formando un peso, ni estaba relajando, se le estaba dando absolutamente todo el trabajo, y yo impacté en el corazón. Y en la forma tan despectiva en la que hacían las críticas, eso fue terrible. Y aparte de esas historias, hay muchas, de Guaviare, de mi familia, a unos abuelitos pinteros contrataron unos chicos para que les ayudaran a podar, a cuidar el ganado, los asesinaron por apoderarse de la granja. A ver, y en vez de que a ellos les pagaban súper bien. Entonces, finalmente metieron un grupo grande de sus abuelos ahí a vivir en el tiempo. Entonces, historias como esas hay muchas, pero entonces yo peleo mucho contra ese sentido, ¿sí? Entonces, porque yo digo, siempre lo malo es el que más sale. Puede que haya muchos haciendo unas obras, trabajando honradamente, pero lastimosamente lo que siempre más suena son las cosas negativas. Y eso está haciendo que los catalogemos a todos. Entonces, yo veo que tiene que haber más personas buenas que las cosas bien, pero lastimosamente siempre lo que suena más son cosas negativas. Lo que pasa es que sí vienen acostumbrados a hacer como muy de no querer, ellos son muy egocéntricos, de no querer como asumir la situación de cómo les ha tocado.
lo que dice Laura tiene toda la razón. Digamos que llegar a ser un inmigrante en otro país, por ejemplo, las personas que se han ido para Estados Unidos, muchos amigos que han viajado para Estados Unidos, y me dicen llegar aquí es complicado. A los colombianos les están sacado y el Panamá lo sacaron a casa y por lo general a los colombianos nos tildan de drogadictos, de narcotraficantes, de delincuentes, pero cuando las personas conocen el colombiano tiende a ser un poco más amable, el colombiano tiende a ser un poco más de dar la mano, sí, el colombiano, porque no es un criado, o sea, el colombiano popular fue criado bajo eso, que si le dicen no tienes que te por la televisión. Ellos no, como yo tengo, mi amenidad es mío, pero no voy a compartir lo mío con los demás. Y llega un momento en la supervivencia y no país los obligó a eso. Entonces, por eso era como, si ustedes no sé si recuerdan, en pandemia hubo algo muy chistoso, que fue cuando dijeron que iban a hacer confinamiento, pues en todo el país se iban a cerrar todo. Había unas filas enormes y la gente solo compraba y era muy chistoso. Y yo me puse como a analizar el tema. Pero eso es lo que me da mi carrera, porque yo soy publicista, de profesión soy publicista. Pero los publicistas tenemos a siempre estar vocabulario, siempre estar haciendo estudios de mercado. Y yo me puse a analizar y creo que me por el acento que hablaban con las personas de la parte y los niños en la calle se tratan a los colombianos de que les iba a pasar, de que iba a pasar lo mismo que hubo un tiempo en Venezuela, se considera los papeles de coherente. Y yo pues estaba preocupando un montonado de papeles. Entonces ellos por su supervivencia, estos papeles de todo es mío, y si puedo ponerle tiempo a estar trabajo. A mí me pasó cuando yo trabajaba, le decía que no una carta me decía y la otra cosa, al ver que yo llevaba con la identidad en mi proceso, empezó a ganarse la gente y empezó con su forma de ser oportunista y empezó como a sacar el entonces quería algo más y lo falsificaba para quedarse con ambos grupos, no quitar a base, sino quedarse con ambos grupos, con el grupo pues yo logro finalmente, y ella sí lo logró, se quedó con un buen grupo, pero no tiene esa allá, porque pues en vez de unirse conmigo y hacer, ya nos vamos con el otro grupo y fortalecer. Entonces, esa es una experiencia, porque ellos sí son muy buenos, sí, pues sí, como muy, de cultura bien, eso es todo. Así como vemos problemas que pueden ser al norte país también, hacer sus cosas. Entonces, como todo, pero decir que vivir con son comunistas y donde buscan el quiebre, ya es el día que donde buscan el quiebre, durísimo. Y pues es como el círculo como el que me pasa. Andrés, ¿has tenido alguna experiencia que haya generado ese cambio de actitud de la migración personal? ¿No ha habido ninguna experiencia desde la llegada de los migrantes? Eso ha vivido desde que ellos salen. Quisiera conocer cómo actúan ustedes en su cotidianidad al encontrar un migrante venezolano o su actuar. Pero es que ya es normal. Y es el disco que incluso cuando yo partí de Colombia a Venezuela, yo estaba en la ciudad de contra ciudad de contra lo que sea, o sea, la generación de la sí, me parece que lo encuentro en todos lados. Inicialmente yo por luchar contra esa historia que estamos hablando de experiencia que me gusta hacer cuentas,
Yo sufrí un atraco en mi vida, fue venezolano. Mi esposa sufrió 2 atracos, fueron venezolanos. Una casi lo mata, un carro, fueron 5 venezolanos. Y lo trataron de genial, porque como se escabulló, arrastramos así por el piso y no lo lograron armar, pero sí me ay, no soy capaz de atacar. Dame perdón, venezolano. Pues lo que no mira las estadísticas, pues es que como se crece. Ay, no me quiero medio me trataron de robar en el conjunto. Estaban haciendo un desarrollo navideño de celular y unos inquilinos de mi misma torre se llevan el celular con las cámaras vecinos. Entonces, pero también tengo unos vecinos en el segundo piso que es espectacular y son venezolanos. Entonces, cuando me encuentro, yo me trato de clasificar un poco. ¿Sí? Cuando, soy venezolana, qué chévere. Hay algo que me encanta de los venezolanos, la comida que hacen. Es espectacular. La comida especialmente la comida de calle. Ellos alcanzan a perder, lo pasa que están por aquí. También hay un sitio que ofrece allá, que venden como el comidas y la mesa. Entonces, como que yo primero trato de ver qué tipo de personas son, no los uso las primeras, no siento como esa, pues yo soy una noticia, pero entonces me los uso yo como que, bueno, como cosas ahí, y les entiendo hacer así como no. Entonces, porque sí me he cruzado con personas buenas, entonces no quiero como esa discriminación, no así. Pero sí siento esa desconfianza de decir, voy a pasar a tu casa a contratarnos en comida venezolana, porque si siento, es inevitable decir como que será que me encuentro en la casa, pero estoy yo sola y que cae en mi metro y cosas, y sí me voy a entender. Pero yo como procuro manejar esas cosas un poco más internamente, no hacerlas sentir porque estuve trabajando por ese, pero hagan sentido. Sí. Digamos que desde mi punto de vista, no solamente por el venezolano, que es un poco de todo. O sea, no es por generalizar, porque uno de mis mejores amigos es venezolano. Mi barbero es venezolano. Y yo voy todo, cada 8 días a mi barbero. Mi barbero es venezolano. La señora de la clínica es venezolana. Entonces, y yo soy muy sociable. Entonces, trato de hablar mucho. Y uno se monta un carrito pero es venezolano. Entonces, digamos que yo trato de generalizar, porque también hay muchos clientes. Entonces, por eso yo digo, yo aquí quiero conocer a alguien, cuando me adentra, que me dice la hora, trato de primero saber qué tipo de personas, independientemente de cuál sea. Y ya ahorita, como es tan común de encontrarse en yo lo veo como una persona normal. Yo ya lo siento como una persona normal, como si fuera una persona de aquí, como si fuera una persona de Barranquilla, como si fuera una persona de Cali, como si fuera. Porque es que, digamos que yo no he salido del país, pero sí he viajado por muchas ciudades. Digamos que este ámbito de la música y mi otro ámbito que es la danza, nos encontramos muchas personas de diferentes culturas. ¿Sí? Entonces, sí suele suceder que voy a una orquesta, el baterista es venezolano, el de la guitarra es venezolano, y eso es lo mismo. ¿Son ustedes siempre extranjeros? No tanto como eso. Yo siento que ya es más normal, ya uno encontrarse, y lo siento como si fuera una persona. Porque es que, si nos ponemos, yo trabajo en Barranquilla, yo viví en Barranquilla un mes y medio, y trabajo en Barranquilla también, esos son los que no se conoce. O sea, el barranquillero es de los que a las 12 del mediodía cierran todo, y Barranquilla a las 12 del mediodía. A menos de que se tiene Manicó, no sé. Pero si vas a un barrio popular, no consigues nada más. Hasta las 2 de la tarde que vuelven a abrir y vuelven a tomar pillos para que sea normal tomarse 2 horas de almuerzo para ir a su casa. Por ejemplo, aquí en Bogotá, tengo que ir a eso constantemente. Viví en Pereira, y en Pereira las personas son más al estilo de Bogotá, ¿sí? Y es también las personas que están así constantemente en movimiento, ¿sí? Pero a las 8 de la noche. O sea, yo sé que tu día termina a las 8. Sea lo que sea, a las 8 de la noche, no es nada bien.
también les comento que mi familia es de Bucaramanga. Entonces, por ejemplo, el Santander tiene que hablar muy golpeado. El rollo hablando más tranquilo, el Santander tiene que hablar muy golpeado. Y hablar de parte de eso no también como que. Entonces ya como que encontrar sus veces en la noche también es como que se trata su forma de ser. Sí, porque sí es cierto que uno no crea, es cuando yo quería vivir en diferentes ciudades, también se siente muy diferente. Ahora esta cosa. Por ejemplo, mi partido, yo soy muy, pero yo soy muy buenos carnavales. Los barranquilleros son muy regionalistas. Y ellos sí son por ejemplo, en una fiesta si tú vas a una fiesta de solo barranquilleros, tú eres el hermoso blanco. Así yo, y eso que se vaya, y así yo, la cosa que no, ahí está el rol, van a bailar con el rol. Entonces, así, el rol no baila, cosas así. Entonces, es como normal, o sea, El regionalismo de la reacción de las personas creo que está porque o sea, es como grupos, ¿sí? Todos somos colombianos, pero entre los colombianos hay que tener y usted no hay y Yo voy a grupos. Y ya ves un grupo, digamos, a nivel país, a meterse con el otro, a invadir el espacio, la cultura. ¿Cómo actuó de manera personal que esa situación de la migración venezolana? Sí, a manera personal, ¿cómo actuó? Nuestros años es preso, bueno, mi relación con ustedes, fui amigo, pero hasta ahí, no volverlo tan cercano para el tema del círculo que hace no, hasta ahí. Porque yo, amigos venezolanos, yo procuro Y procura no tener, porque hay una experiencia detrás de porque se ve lo que dice el tema de las noticias, el tema de las leyes, para mí yo creo que las personas una casa con varios apartamentos y todo el mundo le dice, digamos, son 7 apartamentos, 7 pisos, 10 apartamentos. Entonces hay varios, hay como 3 apartamentos en promedio y el resto son solo venezolanos. Y entonces se le dice una parte de las sillas y van a tener que pasar de una parte de la entrada, que es un pasillo. Y entonces se llega ahí, en la noche, se llega ahí 4 o 5 años. Y le dice la liberación de guardia, así que no le guardia entonces uno le dijo, mamá, que digamos, pasa yo eso, pasa yo. Y se pone con la ciudad, se pone con la ciudad. Desde esa responsabilidad, no importa. Desde que yo pude agarrar la cicla y me importa es como habla la persona. Yo le digo, él mira qué pasa. ¿Ves? Entonces ahí tengo mucho de pega, como hace una año o sea, ya cada tema, ¿no? Yo por lo menos voy entrando, yo no sé si voy a hacer, yo voy entrando y voy un poco más a hacer porque yo sé que tiene que salir para que no desde el aire. Pero, ¿sabes qué? Entre los colombianos también somos un poco grupales, así como los venezolanos entre ellos son como no sé cómo la palabra, sí, como Es que que usted se abre lo que es una barbería. Hay un barrio venezolano que está al lado de lo por ciento que colombiano es venezolano. Entonces, ellos también tienen entre ellos. y digamos, por ejemplo, digamos, uno siempre, como le decía anteriormente, las noticias malas suenan mucho más duro. Puede que en las mismas noticias nos digan 9 noticias positivas de los venezolanos, pero más duro. Y eso es lo que estamos analizando esta semana. Fenómeno, capturaron una banda de ladrones que asesinaban, masacraban, no creo que mínimo en Venezuela.
acá. Cuando le pasó el tema ese que estoy viendo, de España pasó a estar, de Colombia pasó a estar. Digamos, en Ecuador, colombiano, en Venezuela, son mal vistos para ellos. Y yo hablaba de eso, yo soy español, y allá hay una similitud. No es venezolano, sino que se llama Bansu, que emigraba a los países africanos, y de ahí un poco ¿Y en alguna ocasión ustedes han notado que las acciones que ustedes tienen hacia los migrantes venezolanos no coinciden con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes piensan de ellos? O sea, alguna vez ustedes han actuado y dicen, o sea, lo estoy tratando de esta manera, pero no coincide con lo que yo siento hacia ellos, con lo que yo pienso de ellos. usted tenga un mal día por ellos, lo está también. Sí, digamos así, no puedo decir. Como Algo así. Sí, que tu conducta, la forma en que lo estás tratando, no coincide con lo que tú piensas de ellos. Digamos, frente a eso, de pronto tienen un pensamiento positivo, pero no los tratan así por ciertas experiencias, entonces como la mayoría gana, como lo que ustedes están hablando, entonces lo trato de otra forma, porque puede que yo piense bien de ellos, pero más bien me quedo así tratándolos así, ¿por qué no? O puede que en otra forma de ver, de pronto de manera negativa pienses mal, pero los tratas bien. Porque es el debe ser o por qué. Entonces la pregunta es, la pregunta, digamos, vocal es, ¿han sentido que el pensamiento que tienen hacia la migración venezolana no coincide con como ustedes están actuando? Sí, yo a veces, digamos, digo, como que cuando me pongo, digamos, en mi yo con yo, digo, ojalá se fueran, pero tú decías, no, es que eso no es tanto de eso, es como mi pelea interna, yo decía, es que el problema, acá es que como las noticias, es que como los que pelean por ahí, las noticias, acá el problema es el gobierno, porque es que el gobierno no es, sí, como que le está haciendo no, debieron haber puesto control, porque así como acá tenemos ladrinas, delincuentes, violadores, debieron haber puesto un filtro, pues si personas tenían que venir a trabajar y hacer las cosas, y dicen eso no me gustó de anterior mandatos y de colocar un filtro y organizar un poco más el tema, pero es que eso acá llegó de todo y hacer no hay que ser, digamos, no es por ser clasista, pero muchas veces la mayoría de esta gente, que no es el centro de delincuentes, son personas de muy bajos recursos. ¿Y quiénes son las personas? Las que se vienen caminando y como antes que la primera vez que donde les queda más fácil llegar al robo. Entonces, ¿qué pasó? Pues al no haber filtros, a poder entrar, ahí es donde los hombres afectados y eso es el que tiene ese sentido tan negativo. Pero yo a veces como que en mis momentos así con mis hermanas se tratan como el tiempo de pandemia asesinaron cantidad de personas por quedarse con las propiedades. Y siempre llegaban mostrándose al mando de los atentos a la confianza, porque las cosas tampoco lo dicen. Pero hoy día, yo en general, si en el grupo, como decía, debe ser para no todo lo confiar. Digamos, yo voy a comer, pues tienen esa salsa, yo creo que tienen una salsa, que tienen esa salsa, y esa salsa que hacen ustedes, que es muy deliciosa. Es muy chévere, pero de resto, yo lo siento como, porque yo sé que también es entonces yo me llevo juzgando, pero si a veces cuando uno se pone a ver la realidad del panorama, uno sí es difícil el sentido de decir, a ver si hay un filtro y lo que no sirve, que no sirve, lo que no viene a producir, y si no vas a sumar un resto, se va. Entonces, en realidad sí siento eso, pero ya persona a persona sí, en realidad se les siente responsabilidad y no es que sientan que no. A mí me parece algo muy curioso, no sé si ustedes han visto cuando van a rentar un apartamento, cuando van a rentar algo que dice no venezolanos, no ustedes. Aquí los que también tenemos perros con niños. Nosotros
la discriminación es desde muchos años. O sea, la discriminación viene hasta por tener un niño, hasta por tener una mascota, hasta por ser de cierta región, hasta por ser extranjero, por muchas cosas. Yo siento que exactamente por el mismo, por tu educación, por lo que estudiaste, por muchas cosas. Entonces, tú ves en la calle, vas caminando por la calle y ves a alguien vestido con ropa y es bien, va a robar. Literal, me ha pasado, yo me he visto así por comodidad, porque me gusta, y voy a un, no sé, una vez me pasó ahí en el sueño, mientras le estaba a comer, y yo llevaba plata para pagar, y yo tenía plata, y el man me miró, y yo entré, pedí. O sea, hasta que el man no vio y saqué y puse mi teléfono en la mesa y se hizo como que, y yo, no va. Entonces, no soy de tratar a alguien por su aspecto, sino por lo que puede entregar como persona. Porque en medio de todo, a veces se nos olvida que lo importante de todo es que sea extranjero, ya no sé cómo se llama eso. Todos tenemos lo mismo. Y todos tenemos las mismas cualidades que otros las desarrollan de una manera totalmente diferente, pero pues terminamos siendo seres humanos. ¿Ha sentido que su conducta de pronto no coincide frente a lo que piensa usted de ellos? En principio, cuando se trata de un propio estoy hablando de una universidad que tengo 3 casas, 4 casas, un avión, un helicóptero, no, pero es que hola, cualquier persona en la iglesia es. Entonces llega a la calle con este que tiene acá, que puede trabajar como mismo que la ya se la pasillera, ya hay muchas las que lo y si hay un pagano, yo no me consigo. Mejor porque digamos yo me voy en el sector constructivo y sé mucho venezolano. Y cuando uno necesariamente en venezolano y es como que trabajar, el venezolano trabaja como digamos un costeño, también se me acaba el costeño y el venezolano básicamente son los que están ahorita digamos la fuerza bruta de trabajo en Bogotá. Costeño y venezolano por todos lados. No trataba de querer, pero sí yo ¿Ha notado que su conducta no coincide con lo que usted piensa? Sí, yo soy muy amable con eso, la verdad, pero también quisiera. Pero no, yo soy amable, yo no tengo por qué tratarlos mal ni nada, pues no, me parece. Igual todos somos seres humanos, somos personas y pues tenemos como que un fin que es tratar de sobrevivir. Pero no, normal, o sea, yo trato de ser una persona libre, yo puedo colaborar, yo les colaboro. Pero si se fuera, sería. Pero yo siento que así Yo creo que es parte de relacionarse con más extranjeros. No, Yo me relacionaba con europeos y yo a veces no es porque sea, es digamos, un tiempo pasado, no saben que bueno, el europeo es mejor persona. O el europeo y el europeo también son judíos con más. Sí, con la fortaleza. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con europeos, con públicos vinculados con españoles, y eso es la persona, no ni siquiera la nacionalidad. La persona. pero pues mira, compartiendo las noticias y lo que tú dices es muy cierto, no trata de hacerlos, pero es que ellos son más rápidos y no se dejan. Entonces, que por ejemplo, mi suegro vive en arriendo y en el segundo piso y en el primer piso vive un grupo de venezolanos. Y en esa casa tienen esas huequitos que viven la edificación entre y decían, cuando se reúnen a hablar
poco más familiar al que ya hasta el momento se trata. Digamos que es muy chistoso. Una vez escuchaba, veía un TikTok que se hacía hablar, una señora estaba en las marchas, más o menos, y que representaba a la señora que cuál era la solución de que el país se arreglara. Y le decía que se vaya por la universidad, que los que tienen más por la universidad. Entonces yo en algún momento tuve la oportunidad de volver, o sea, de hacer como una charla así con amigos. Yo le dije, no, es que son los que nos tienen mal. Yo le decía, presta atención a eso. Antes del 2015 se desó de 2015 y 2018 que fue cuando la batalla recién antes de eso. O sea, siempre había estado así, solamente que los recursos se empiezan a gastar, pero no van a solucionar nada, realmente no van a solucionar nada, solamente que, bueno, si ahora hay cualquier cantidad de planificación, y bueno, en el país va a seguir porque ahorita lo que no han notado es que estamos en el gobierno que es socialista, de izquierda. Entonces, lo que dice la gente que Colombia pueda resolver yo siempre he dicho que tengo que o que le pasa, llegue a pasar a Pedro y no es por ser denigrante ni nada por el estilo, pero que llegue a quedar la vicepresidenta que tenemos en Colombia, que llegue a quedar como presidente. Porque lo que pasa fue la misma historia que pasó con Venezuela cuando Chávez la llevaba, la llevaba, yo ya no sabía, pusieron una mano y por la falta de conocimiento. Entonces, mis psicólogos me preguntan, ¿cómo fue la situación de Colombia? Me van a decir eso, así es. Y es verdad, yo no voy contra el gobierno, siento que hay cosas que no han visto, hay gente que tiene ese carácter de así, pero siento que también ha tomado malas decisiones y ha hecho cosas malas, pero si el país para organizarse tiene que ser una reestructura de sus desde el gobierno. Entonces, digamos que si es muy, o sea, a veces la gente es como muy sea bonito, dice, no, con los se mejora, Se llama ese tema de desarrollo de eso es más ya, digamos, cuando es como que ya en temas políticos, ¿no? Porque la política es otro tema muy bien fácil que es. Entonces, Venezuela tuvo una gestión ingeniero de petróleo, lo que haya en sí puede tener un conocimiento científico que tenga, pero los temas de la cultura política puede ser muy estudiado, pero yo puedo decir, no sé qué estás haciendo esto para apuntar una ley, ya es. No tiene cómo discutir ahí. Y yo creo que una parte del paso fue la universidad. Yo he investigado sobre los temas políticos, la cultura ciudad muy pobre. Lo que digamos no sucede tanto en estos momentos en Colombia, la gente cada vez tiene más de la política. Pues ahí parece que es un paso grande en el tema del desarrollo. Si digamos que yo voy a actuar en la también soy mismo colombiano. Porque si el colombiano anteriormente le pagaba a ustedes 50.000 por un día, pues no, es que yo contrato a todos por 50.000, contratamos dos. Contratamos dos venezolanos, ya 25.000 para cada presentación cada uno, y ellos les dieron comprando almuerzos. El mismo colombiano también se ha encargado de generalizar porque el colombiano siempre es la forma de ser y aprovecharse. Y él se viene mucho acá a Bogotá. Se ve, digamos, un poco en Ibagué, una pieza de para regalarse 100.000. Sí, se la consiguieron por 20.000. De Bogotá, yo me pasó el precio. Usted puede tomar una mil de 100.000 a 30.000 pesos, solo por el tren. El tema de aprovecharse
Sí, la verdad. Sí, eso se favorecía a las grandes empresas, pero desfavorecía a las personas que trabajaban por ellos. Exacto, obvio. Pero digamos, hay una persona pequeña que tenía un restaurante, le pagaba 50.000 a la persona, como tiene una tienda, pues ya en Colombia no son todos venezolanos. Ese colombiano ya empezó a crear un odio hacia los representantes. Eso pasó al principio, y ahorita no. Porque es que la inflación está incrementadísima, o sea, ahorita todo está muy costoso, todo es muy caro. Entonces, claro, las empresas, o sea, ya empezaron a ver que, claro, se conseguía todo y todavía se conseguía todo se empezó a poner más costoso, el enseñamiento trabaja por los precios que sea el mismo valor. Y ahorita ellos les tienen valor, digamos que con el tema de los permisos de trabajo, ya les tienen, porque entonces ya no hacen cambios sin su permiso de trabajo. Porque ya antes sí aceptaban y les aceptaban, ahora no. Porque ahorita sí los obligan a trabajar por el mismo precio que trabaja el mismo gobierno, pero ya ahorita otra vez empezó bueno, el trabajo para las familias. Y ahí En contexto de esas estrategias que se están veniendo comprando de acá, ¿qué creen que debería hacer? O sea, ¿qué creen que se debería hacer para que la integración de los migrantes venezolanos, digamos que sí, se pueda mejorar, en la sociedad en la que ustedes están viviendo, en su entorno, ¿qué creen que podríamos Yo te hacer? decía, los filtros. Es muy importante que haya filtros y las personas que tengan antecedentes judiciales, violadores, hay personas que no son de escolaridad política, los antecedentes son impedimentos, por ejemplo, que deseamos el empleo, o sea, que pica de las evidencias, son un montón de cosas impresionantes. Entonces, todas esas personas, ¿qué hacen acá? Desde las personas que quieren trabajar legalmente, las personas que vinieron con sus papeles, que vienen con sus profesiones, que quieren hacer las cosas bien, bienvenidos sean. Pero que dejen entrar a todo el mundo, o sea, bastante delincuencia, ya tenemos acá bastante problema de terrorismo, de grupos armados, para traerle más leña al fuego, o sea, no. Entonces creo que una de las formas, uno, es empezando a hacer esos filtros en cuanto a documentación, en cuanto a antecedentes judiciales, y empiezan a deportar todas esas personas de ellos que se encargan de solucionar lo que no crea el dinero, ¿sí? Y ya acá probablemente no vamos a encargar de solucionar la criminalidad colombiana, que tampoco es que sea pequeña. Entonces empezar a mitigar eso, haciendo de esa forma, disminuyendo las noticias, que son las que más hacen con esto, consiguen los extranjeros. La percepción que está generando. y no solo eso, lo que pasa es que no hay un control de aduanas, o sea, no hay un control de frontera. O sea, tú vas viajando por ejemplo, cuando yo fui para Pereira, cuando fui en la moto, y tú vas viajando por la carretera y tú ves, o sea, eso ni siquiera son grupos, son colonias. O sea, donde van un grupo enorme, con niños, con jóvenes, personas ya adultas, personas ya de mucha edad, caminando con los supermaretones, con las bolsas, y tú los ves y son caminatas eternas. Y la policía de carretera pasa. Ahí, o sea, desde ahí se destruye todo. Porque claro, o sea, los que llegan a robar eso son los que vienen de las personas que vienen caminando, son las que no tuvieron una muy buena vida. Y que el verse ya tan enfocados por la economía, pues salen a buscar el otro y al ver que el trabajo es complicado, que no van a hacer los papeles, pues que les queda la opción de no justificar, porque el mal no pasa en justificar, pero su grupo, porque sus instintos supervisiones, y ahí es donde está, el grupo, sí, la policía de la migración hicieron control, que ellos saben, que ellos son conscientes
Porque es que lo peor es que para uno pasar a Venezuela están en Puente de los Libertadores, en Bogotá, está el Puente de los Libertadores, y debajo del Puente de los Libertadores hay una trocha, ¿sí? Que es donde cuando pasa por el río. Ahí hay policías. Y los policías se dejan simular por cualquier peso para garantizar. ¿Ves? Si te vas al lado del auto, también está la frontera y hay otra trocha que es por el pueblo, que también hay policías que también se las cobran. Entonces, ¿dónde está el control de la policía de bueno? Eso orden, no importa, no pasa. Ya no estamos cuenta. El problema ni siquiera es ahí, el problema es nosotros, que permitimos que dejaran entrar personas que no querían entrar, que no querían hacer las cosas bien, que querían hacer las cosas bien. El que no quería hacer las cosas bien, se venían por el fuego, venían caminando, hacen las cosas por hacen las cosas de mala manera. Y lo más peor es que el que se vio que llegara y ni siquiera pasa por debajo, por el río, que se ve por la trocha, es el mismo que va a ver ya viene acostumbrado a hacer las cosas a su Filtro, control, ¿qué más creen que deberíamos hacer para mejorar la integración de los venezolanos? es como más fácil todo esto. Es que cuando nosotros empezamos a migrar, no había, digamos, un producto regular para comercializar los chiles, como para procesarlo. Sí, pues, lo que hagan un venezolano robando y mira, de que no se venezolano. Muy bien, Porque no hay muchas formas de ser que no llevaban papeles precisamente por eso, porque sin papeles no se pueden conseguir. Entonces, el tema dice que somos hermanos, entre comillas, también es que llega. Sí, porque tanto el venezolano como el ecuatoriano, bueno, somos casi hermanos, pero es gente. Una de las cosas, otra de esas que es importante que han generado también esa apatía es que Colombia es un país que tiene muchas falencias y carencias. ¿Sí? No sé exactamente cuál fue el programa, pero digamos, por ejemplo, también a nivel gubernamental es el tema de que ellos también ayudan a disminuir esa xenofobia. Y esto, por ejemplo, salió, o sea, hay personas sin educación, niños que no tienen estudio, personas que no tienen cómo llevar un bocado de comida a su casa y sacan un programa con beneficios de salud, con beneficios escolares, con beneficios de no sé qué, para venezolanos, los colombianos que han llegado. Yo tampoco tengo cómo llegar a una estudiar, pero yo tampoco tengo cómo dar a acompañar el agua canela de desayuno, no tengo para el baño. Entonces, como no soy venezolano, entonces el gobierno no me da porque soy el estándar de venezolanos, porque pobrecitos no tienen. Entonces, muy distinto, le digo, bueno, vamos a probar los estudios de las personas que con estas y estas características vengamos inclusive vayan los que lleguen bien. Pero es que dijeron que es exclusivamente para venezolanos. Y lo que pasa es que eso el gobierno ahí ayudando a la gente. Y es que lo que sucedió en elecciones de presidencia, es que la gente, lo que sucedió con las elecciones de presidencia, y por eso fue que los candidatos empezaron a generar los papeles documentos para que pudieran estar aquí. O sea, permisos para que pudieran estar aquí y permisos para votar. ¿Se imaginan? Entonces lo que querían hacer, lo que quería hacer el gobierno era, claro, pues, con su emergencia, y darles papeles, darles como entre comillas, una nacionalidad, o sea, que pudieran trabajar, Darles un permiso es como darles un documento en el cual cuando se la embarra, que no puedo procesar. no, lo que una parte de ni siquiera un permiso de trabajo, es un permiso de trabajo. el famoso permiso de trabajo, o el permiso de permanencia, y ahí era donde estaban atacando, ahí era por eso fue que salió ese programa, ahí estaban atacando, cuando hicieron campañas para que los venezolanos votaran siempre a favor. Eso, por eso fue que existe esa campaña. Entonces, no está regulado, no
No sé si sabías, pero antes no se puede dejar. Hay una ley que impide que los deporten. Entonces, por más que hicieran y deshicieran, a ellos no los pueden procesar, pero tampoco los deportan. Entonces, como lo que hicieron cuando, exactamente, lo que hicieron cuando desmantelaron entonces, o sea, desmantelaron aparentemente entonces, y que la calle de la ley, pero por ejemplo, los orígenes hay empleados de la centro, y algo pasa por ahí. Por lo que hacía era que los ciudadanos iban los regaban los particulares. Entonces, aparentemente, entre comillas, la maldición hicieron una limpieza social. Pero la limpieza social fue limpiar ese sector para ganar créditos y empezar a ganar los sectores y generar, en vez de que lo que iba a ser como la cura, terminó siendo otro problema. Entonces, eso es lo que está pasando. No los está judicializando, no los está deportando. Tú vas por lo que te digo, uno de mis mejores amigos, es venezolano, nos vamos por la calle, nos van a ver documentos de el venezolano, ni el permiso de permanencia. Pero al colombiano se lo aquí. Entonces, ahí esto, esa es la problemática realmente. Pero la problemática ni siquiera es el mismo venezolano, la problemática que el gobierno está haciendo como planes de conciencia y para decir, bueno, vamos a mirar cuál es la problemática, se están viendo muchos asuntos, de venezolanos, no los podemos judicializar, queremos algo para que podamos, para que también ellos paguen, o al menos deportemos, no lo tenemos pasado. Exactamente, pero no estamos haciendo eso. Por ejemplo, tú vete para otro país, vete para, no sé, México. En México, a un amigo de infancia, lo mataron los federales en México. Porque en esa vez estaba la mano y se lo prepararon. Y lo golpearon tanto que se le dio. Y no más y en México lo que México es el país más grande de todo el mundo. En México las aerolíneas solo tienen pilotos mexicanos. Allá en México puede entrar a cualquiera. Y tú llegas a México y en México, si puedes, te deportan. O sea, ni siquiera están porque piensan que van a pasar. Por eso es que se está viendo tanta migración por la línea que trabaja, porque los mismos sí son muy leves con el tema y se pasa de exactamente, ellos también manejan, pero entonces la conexión es más fuerte. Entonces, yo siento que lo que falta aquí es regulación, mucha regulación para el gobierno y para la bueno, me agrada mucho escuchar su percepción porque viene acompañada de experiencias, entiendo la situación, entiendo que para todos ha sido una experiencia totalmente diferente, pero que a todos de alguna manera nos ha impactado. Entonces, quiero agradecerles muchísimas gracias por compartir conmigo sus experiencias y percepciones de la migración venezolana y ya espero vernos en otra próxima oportunidad. Sí,